Pues sean todos bienvenidos, hermanitos, a esta clase de Atzahtzilihque. Hemos descuidado un poco esta clase, y si no es que mucho, ¿no? Y precisamente es el trabajo que nos toca hacer el día de hoy. Fíjense que el día de hoy justamente, buenas noches, hermanito Esteban, muy buenas noches, bienvenido. Justamente el día de hoy les voy a hablar de esto. No sé si vieron ustedes un video de las cosas malas, de, 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 del arco iris. Grabé un video ahí en el grupo, pues ojalá y lo cheque. Se puso las cosas malas. Antes de iniciar la ceremonia, se les agradeció las energías y si fuera posible que lloviera este día, o sea, hoy en la tarde. Empezó a llover, ¿no? Pero se puso el arco iris y se paró la lluvia. Justamente eso, hermanitos. Hay hermanitos todavía. Decimos, no, eso ya murió, no, aún vive esta tradición, que alguien de los hermanitos que estaban ahí, algunos abuelos, le trabajaron y pusieron al arco iris para que no lloviera, ¿no? Y justamente de eso se trata el cuento. Atzahtzilihque, pedidores de la fertilidad, ¿no? Pedimos la fertilidad. Recuerden que al momento de llover, justamente al momento de llover, cae el agua. Ese es lo que fertiliza la tierra. Y este cuentito, este pequeño cuentito, se llama Nicolatzin, Juan y Compalezin, Coyotemosnesh Chentzin. Así. Entonces, en español sería, pues, el honorable señor Nicolás y su compadrito, Coyote Cenizo, José, ¿no? Que Chentzin en náhuatl. Nicolatzin como el señor Nicolás, Chentzin como el señor José. Estos eran dos compadres que convivían, que, que el uno y el otro había un respeto mutuo, porque vivían en comunidades diferentes. Entonces, este señor Nicolatzin, él vivía una comunidad mucho más lejano que el señor de Chentzin. Pero las lluvias justo venían siempre por Tlahuitzlampa, por el rumbo de precisamente de la luz, de Quetzalcóatl, del oriente. Venían las lluvias de ese lado y se iban rumbo al sur. Pero este señor, Nicolás, siempre trabajaba con las energías de las cosas malas, ¿no? De las cosas malas del el arco iris, quien ataja la lluvia. Un día llegó don Nicolás a la casa de don José, de don Chenzi, y le dice, oye, compadrito, yo te vengo a pedir un gran favor. Le dice, pues tú dirás, compadrito, de qué se trata. Pero antes yo te traigo un mezcalito, ¿por qué no nos tomamos dos copitas? Le dice, si me das la oportunidad, espérame tantitito, déjame avisarle a tu comadrita que prepare un caldito de pollo. Ahorita vamos a convivir y vamos a platicar, ¿qué te parece? Le dice, sí. Y al calor de las copitas de mezcal, le dice, oye, compadrito, yo sí te quiero pedir un gran favor, pero en ese tono, que dejes de atajar las aguas, ¿sí? Yo me he dado cuenta que tú no nos permites que estas lluvias que vienen vayan a mi comunidad. Siempre los atajas y los desvías, los mandas al rumbo norte. Eso no es posible, compadre. Le dice, ¿y cómo sabes? Oh, compadrito, si yo también tengo mis formas de comunicarme y mis formas de saber quién es el que ataja las aguas. Dice, mira, compadre, vamos a hacer un convenio. De tu cosecha, me das la mitad. Si yo sigo atajando las lluvias. Pero, pero, si tú logras ganarme, tú logras como desbloquear, ¿no? De que pasen las lluvias, yo te daré la mitad de mi cosecha. Pero el señor Chensin, que precisamente Coyote Mugnesh, que quiere decir coyote cenizo, ¿no? Él era mucho más astuto, porque tenía su nahual del coyotito. Le dice,
Me parece muy bien, compadrito. Y al calor de los mezcales le dice, pues quédate, vamos a comer. Dice, claro que sí. En ese ego que ellos estaban como que entre ellos, yo esto, yo el otro. En ese momento llega su esposa de don Chenzi, el casero, donde fue a visitar su compadre. Y le dice, compadrito, dice, no se enoje usted. Yo sé que su compadrito aquí es el que no deja que pasen las lluvias, yo lo he visto, pero, pero no es necesario que digan que estén diciendo o apostando que va a la mitad de la cosecha. Hay que volvernos conscientes. Y las mujeres casi siempre tienen la palabra de negociación. Le dice, miren, ustedes dos, conmigo, conmigo tiene y sobra. Entonces se empezaron a reír los compadres, le dice don Chenzi a su mujer, cálmate mujer, ¿qué te pasa? No, no nos estés sobajando aquí delante de mi compadre. Dice, no, no, a pesar que dicen ustedes que son muy sabios, yo sabré hacer las cosas y haré que haya agua para todos. No es necesario que estemos peleándonos por agua. El agua, Tlaloc, nos da agua para todos. ¿Por qué nosotros tenemos que convertirnos en envidiosos, en esas personas egoístas? Dice, coman mejor. Empezaron a comer. Don Nicolás se despidió, le dice, pues compadre, yo me voy de aquí a la casa, pues me quedan 2 horas de camino con mi burrito, ¿no? Se monta en su burrito, ya iba medio mareado, le dice, compadrito, regáleme otra copita de mezcalito para que yo vaya entonado en el camino. Le dice, claro que sí, compadre. Es más, te lo regalo la botella de mezcal. Le dice, no, me va a dar la tentación y no voy a llegar a mi destino. Le dice, no pasa nada, compadre, ¿no? En ese momento, este don Chensin, que ya era mayor de edad, pues con 3, 4 copas se quedó dormido. Y su compadrito Nicolás se montó en su burrito, ahí va en el camino. De pronto en una barranca empezó a escuchar el canto de un tecolote, ¿no? De un búho. Mu, bu. Y dice, no, tecolote, tú no me vas a ganar y se empina con toda la botella. Dice él, con esto voy a agarrar valor. Sigue caminando, más de pronto, ¿no? Más de pronto, escucha ya más cerca ese tecolote. Saca su machete, dice, no, pues aquí tengo con qué querer este tecolotito, ¿no? No, y seguía al burrito, le decía, no, tú no te detengas, síguele. Iba cantando de cerca, hasta que llegó a su casa, pero jamás lo atacó, ¿no? Y entonces, llegando allá, se da un baño, descansa, al día siguiente saca sus herramientas para ir a pedir la lluvia, su poposhkomis, su cuchillito de obsidiana, sacas precisamente su copalito y empieza a hablarle al manantial que tiene cerca de su casa. Empieza a Saumar, ¿no? Le da su plegaria. Va al otro extremo, está otro manantial y le habla. Porque en ese manantial se cree que el que vive ahí es una serpiente, el que nos está dando agua. La misma agua es una serpiente, ¿no? Tiene esa advocación, por eso no es que ahí vive una serpiente, ahí vive un huehuescoatl, una serpiente anciana. Le hizo su ceremonia y todo eso. En esa misma tarde, cuando vio a lo lejos que venía la lluvia en el pueblo de su compadrito Chenzi, pero más de pronto se detuvo ahí. Se puso un arco iris. De cerca, escucha llegar a un tecolotito y se sienta cerca de él, casi de frente, y le dice, saca tu cuchillo de obsidiana, sácalo y vete en tu tlecuil, donde donde prenden el fueguito, entiérralo. Primero haz una cruz, marcando los 4 rumbos. Entiérralo en medio y di esta frase.
Tlaloc, dame tú el poder de eliminar esa serpiente de colores que está atajándome. Y se, y se eleva el tecoloquito. Hace eso y cuando ve las lluvias vienen, empiezan a fertilizar, a regar todos los sembradíos. Al día siguiente nuevamente hace lo mismo, ya no lo detiene. Entonces el señor Nicolatzin se puso a meditar. Dice, ¿quién será la que me dijo el tip, cómo poder desbloquear eso del arco iris? Y se acordó de su comadre. Dice, pues a punta de copas me decía mi comadre que hasta nosotros dos juntos nos podría ganar, ¿no? Entonces, a la semana empezaron a cargar de mazorquitas muy hermosas, todo el sembradío. Nuevamente se va don Nicolás a visitar a su compadre Chensin y le dice, ¿qué pasó, compadrito? No, dice, pues es que, no sé, ya no se detienen las lluvias. Le dice, sí, porque ya encontré yo la clave. Y ahí estaba sentada su comadre. Le dice, comadre, muchísimas gracias por haberme ayudado a desbloquear esta lluvia. Y desde entonces, don Nicolás siempre ha compartido su conocimiento. Don Nicolás, sí, ¿sí? A pesar de que su compadre Chensi, el coyote Mugnesh, el coyote cenizo, hizo de una y de mil formas para detener la lluvia, ya no. Moraleja, por mucho que conozcas, por mucho que tengas el conocimiento, siempre habrá alguien que sepa más que tú. Así es que la enseñanza nos dice que todo tiene solución, solo hay que saber pedir la sabiduría con, con los que sí saben, porque va a haber personas que no lo saben, va a haber personas que solo quieran engañar, ¿sí? Y justamente es lo que dice Tlaloc, ¿no? Tlaloc en sus colmillitos, pues esos son los rayos, ¿no? Que llegan. Y justamente, ¿qué es eso? Que a veces no controlamos nuestros rayos para fertilizar y pues hacemos daño. A todo esto, quise iniciar con este cuentito porque realmente habla de eso. Habla de cómo nosotros debemos de ir buscando este conocimiento, de hacerlo, ¿sí? No de decir, no es que se hace de esta manera, no, no. Hazlo para que lo compruebes. Ujú. Es lo mismo que yo les decía el día de hoy, me dice el hermanito, dice, pues queremos que usted también se vista. Digo, no, pues sí, aquí traigo preparado mi traje, aquí traigo mi koshaya, mi máscara de madera. Yo vengo a lo que vengo y lo voy a hacer para que yo pueda tener, como dicen los abuelitos, para que yo pueda tener el derecho de opinar, debo de demostrar primero que cómo se debe de hacer. No nada más decir, no, hazlo, es que debe de ser así. Sí, pero si no lo haces, no te ven haciendo, ¿no? Es hacer, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos con este cuentito. Vamos el día de hoy, vamos a hablar con Yeheka Chichilti, el aire rojo. Es un aire, es un aire muy delicado, hermanitos, este aire rojo, ¿sí? Que está en el Borgia. Este aire rojo que está cargado precisamente de una energía femenina, ¿sí? Está potencializado de la energía femenina. Y para ello vamos a tener que intencionar con nuestra energía interna, con nuestros órganos internos, con nuestro estómago, con nuestros pulmones, con nuestro corazón y, y con nuestro hígado. Son energías muy potenciales. Y por último, con nuestra parte sexual. ¿Sí? Todo eso unido
para trabajar con Yeyecachichil. Con el aire rojo vamos a necesitar del ayuno. Ujú. Vamos a programarnos para el ayuno, pero necesitamos tener a dos, yo más otras dos personas. ¿Cómo? En este ayuno que vamos a realizar, que es nada de agua, nada de alimento, solo el aire, como su nombre lo dice, pero estas dos personas van a comer por mí. He ahí la intuición, la percepción, la comunicación, la alimentación telepática que le conocemos. Entonces, dicen los abuelitos, ellos le llaman como no pan, shitlacua, come por mí. Al momento vamos a decirle a estas dos personas, si es que hay más, mejor, al momento que tú te alimentes, al momento que tú ingieras ese alimento, intención, como por mi hermano y ahora. Porque hoy él no nos está alimentando, pero yo lo alimento desde aquí. Le pido a mi estómago, le envíe esos nutrientes a su estómago. Desde aquí, donde estoy yo, le pido a mi corazón que le dé esa fuerza de voluntad para seguir resistiendo en este ayuno. Desde aquí, desde mi poder sexual, la empodero a él, le envío toda esa energía para que tenga esa fuerza energética y pueda salir de este trabajo. Desde aquí, desde mi poder mental, desde donde esté, le dé ese, esa concentración en su camino, le dé a través de mis ojos, le dé esa visión que necesita y que está buscando. A través de mis pulmones, yo respiro para que esta energía que estoy yo intencionando pueda sanarlo en su respiración, en su vivir, en su concentración del trabajo que le toca hacer. De esa manera, hermano. Ellos que coman por mí, ellos que beban agua. Al momento de que beban agua, intencionen, digan, esta agua lo bebo por mi hermano y se lo nombran a alguien de nosotros. Es una preparación en equipo, si ustedes lo quieren ver de una otra forma, es una preparación en, en familia, sí, en Calpuli. Justamente cuando yo hago esto, cuando yo intenciono con el agua, le pido, madrecita agua, hoy que vas a entrar en mi cuerpo, que vas a sanar mi ser, sana también al cuerpo de, ¿no? Si yo estuviera intencionando por la hermanita Rosa, por la hermanita Ana, por el hermanito Eric, esa energía lo tengo que hacer vibrar en una vibración armónica, en una vibración energética para que le llegue esa energía. Es por ello que cuando nosotros hacemos esa intención, hermanitos, nos llega esa energía. Somos una energía sagrada y no lo debemos de creer, hermanitos, ¿sí? Al momento que nosotros trabajamos esto, nos ayuda a empoderarnos. Justamente el aire viaja, oiga, esta energía viaja a través de estas ondas invisibles, intangibles, hacia la persona que nosotros le estamos enviando, que nuestra fuerza de voluntad, nuestra energía. Por eso se llama Yeyecachichil. A la vez, hermanitos, que también debemos de tener en cuenta que cuando nosotros intencionamos con todo nuestra energía para que alguien le vaya mal, sucede, hermanito, sucede.
Pero el detalle cuando nosotros deseamos esto, le llamamos nosotros Motech Powi. ¿Qué es Motech Powi? En ti rebota, ¿no? Es como tiras una pelotita a la pared, con esa misma intensidad va a llegar, pero también va a rebotar sí, y va a llegar hacia ti. Motech Powi. También se traduce la palabra Motech Powi como lo que tú te mereces, ¿sí? Y justo es eso. Tú tiras esa maldad, te mereces que se te regrese un poco de esa maldad. Si no es que no regresa triplicado, ¿no? A eso se refiere el Ijecachichilti, el saber enviar mi energía para poder detener el agua y para poder detener el aire, que viene el fuerte, la lluvia con viento como un huracán. Y te pones en ese nivel de conciencia energética, te concentras y viajas a través de este aire de Yeyekat y puedes controlar el, el avance de la lluvia o desviarlo hacia otro rumbo. ¿Sí? Para eso hay que hacer algunos ejercicios que enseguida les voy a mostrar. Dentro de ese trabajo, de hacia adentro, aquí, arriba, abajo lo hacemos. Lo pueden hacer esta parte. Se siente esa vibración, ese vibrar. Hacemos círculos con nuestras manos. Si ustedes gustan, miren, es así, y hacia afuera. Sientan cómo vibra nuestra mano. Ahora los dos, ustedes podrán sentir la energía. Y lo que hace es el aire. Después de eso, ahora, intención, digamos. Envío esta energía desde mi ser interno hacia la persona que me está viendo en esta pantalla para que vibre en armonía con el universo, con la madre tierra, a través de esta energía que yo le envío, que lo sane en su espíritu. Sientan sus manos como empiezan a vibrar. Háganlo si ustedes gustan. Envíen pura energía positiva. Y se siente en el cuerpo. Cuando tú intencionas con la mente, con el corazón, con los pulmones, con los genitales, no. Cuando nosotros trabajamos esta energía, somos adultos, y espero no ofenderlos con esta frase, cuando nosotros nos excitamos, lo deseamos tanto ese contacto sexual que hacemos a veces hasta lo más imposible cuando estamos con nuestra pareja, de convencerlo, de convencerla de tener ese contacto. Ahora, esa misma sensación, esa misma conexión, vayamos, vayamos empoderando con nuestras manos. Siéntalo, cómo vibra, cómo vibra. En cada círculo, cómo empiezan a hormiguear sus manos. ¿Sí? Se siente el hormigueo en nuestras manitas. Pero bien concentrados, hermanitos, intencionen a quién le quieren mandar la energía. Por favor, envíen energía positiva, no negativa. Recuerden, Motechpo rebota. El efecto boomerang. Lo tiro para regresar a mí. Ahora, ¿lo quieren hacer? Queden ustedes. Esto lo mismo funciona con las nubes. Ahorita que estamos justo en tiempo de lluvias, no sé si mañana en la mañana o hoy en la nochecita, si ven el cielo nublado, hagan esto. Háblale a la nube. En la nube está Tlalocantecutli y nosotros somos Tlalocantecutli desde arriba. Empiecen a girarlo en círculos
hermanitos, concéntrense y díganle, nubecitas hermosas, háblenle bonito, dispérsense o caigan sobre estos terrenos que necesitamos agua. Ya no necesitamos mucha agua, menos en Guerrero llueve mucho. Qué bueno que llueve, ¿no? Háganlo, hermanitos. De eso se trata de este Yeye Cachichi, de saber controlar eso. Saber que nuestra energía interna tiene una gran función para controlar esta vibración ondulante. Quizá no lo vemos, pero siempre alrededor de nosotros hay una vibración. Nosotros emanamos, desde nosotros nace esa vibración. No sé si no hayan sentido cuando ustedes llegan a algún lugar y encontramos con una persona que está vibrando con pura energía negativa, hasta sientes como, decimos coloquialmente, se nos enchina la piel, ¿no? Pero también, aunque ni lo conozcas, no lo hayas tratado la persona, sientes su energía, cómo te armoniza y hasta te dan ganas de acercarte y platicar, mira eso. Eso lo podemos crear, ¿sí? En náhuatl le llamamos, aquí con los abuelitos, chimal, chimal yek nemilis. Chimal, como, chimal como de escudo, yek, de yeyeksin, de hermoso, nemilis, de tu hermoso vibrar en esta vida. Luego decimos, Moyek Chimal Nemilisli, Moyek Chimal Nemilis, que Juan H. Santecoco. Como tu aura, tu campo energético es algo doloroso, es algo que duele, es algo que, sí, intención, y cada mañana hagamos esto. Ahorita estoy quemando también aquí un incienso, y un incienso de copalito que le tiré, y justo es para eso. Cuando uno está intencionando esto, hay que agradecer las energías por lo que nos dan. Hermanitos, inténtenlo. Y a todo esto es esta imagen, mire. Si se dan cuenta, tiene precisamente un bastón. Este bastón tiene aquí un corazón que tiene esta cuerdita, ¿no? Que tiene esta cuerdita atado al corazón. ¿Qué quiere decir? Que nuestras emociones tenemos que potencializarlo para poder, como lo está haciendo aquí Tlaloc. Si se dan cuenta, el Tlaloc, todo de color rojo, toda la fuerza de voluntad dice, aquí voy a regar, aquí voy a fertilizar. Aquí en la otra mano también, si se dan cuenta ustedes, tiene su bastoncito, aquí miren, de cobar. ¿Se acuerdan del bastoncito de ahuehuete que les decía? Mira, esta es la parte de abajo, tiene el cobar, que representa la madre tierra y el ilhuical, y el cielo, ¿no? En donde decimos, yo soy el medio para que caiga. Pero ojo, yo quisiera aclararles, hermanitos. No es una indirecta que yo les diga, no, págueme porque no me han pagado el curso. No, hermanitos. Cuando yo les hablo de que hay que pagar el precio, es que les estoy diciendo que se les va a cobrar con energía. Va a haber un momento que van, como decimos coloquialmente, el bajón. Te sientes cansado, te sientes, estás cabeceando, ¿no? Porque es esa energía que ofrendamos. No lo vemos, pero realmente es eso, ¿no? Y si se dan cuenta, justamente Tlaloc está fijándose aquí en las energías. Estos son como los ojitos estelares, son como las estrellas del universo que están, ¿no? Este es el Ilúicat. Justamente él le está hablando a las energías de allá arriba, les está pidiendo esa fertilidad. Este somos nosotros. Tiene su collar de tonali. ¿Qué es tonali? Es el solecito. Es la energía. Recuerden que tonali es el generador de luz y calor. En este caso, este es lo que nos dice, con tu energía haz que emane, que vibre y con toda esa fuerza de voluntad. Es lo que yo les estaba diciendo, háganlo con sus manos. Respiren, pueden poner un incienso
Pueden poner ahí unas florecitas aromáticas. Es como una terapia, pero es una vibración que estamos emanando desde aquí hasta donde nosotros lo estamos redirigiendo. ¿Sí? Bien, hermanito. ¿Y a qué energías le vamos a pedir con este Yeyecachichiltic? Aquí está, miren, aquí está. A Seat, a uno agua, ¿sí? Acuérdense que el agua, pues es lo vital. A Acatl, a Macuil, Acatl. ¿Se acuerdan de los Macuil? Macuil y Acatl. Que tú como carrizo tienes que transformarte, tienes que volverte humilde también. Ah, precisamente aquí tenemos a Masatsi. Se, Ome, Yei, Nau, Macuili. Alma, Almacuil, Masatl. Pero también Se, Ome, Yei, Nau, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuelli. Al 8 venado, ¿sí? Al 5 venado y al 8 venado. Con estas energías vamos a vibrar. Acuérdense que Mazatlán está Tlalocantecutli, acá Tezcatlipoca. O sea que nos está diciendo que trabajemos con nuestra energía interna. Con Mazatlán, nosotros somos un Tlalocantecutli. Ah, somos agua. Dice, acuérdense que decimos, agua atrae agua. Nosotros somos agua, podemos atraer agua. Pero hay que saber las palabras correctas para llamar esta agua. ¿Sí, hermanitos? Mire, a ver. Yeheka Atzatzilistli, entrega de aire negativa que llega a través de las energías, ¿no? Es esta energía negativa que llega a través de las energías para apoyar y guiar a las personas de manera de la intuición, con la energía interna, órganos internos. O sea, que esa energía lo generamos dentro de nosotros. Y depende, ¿qué es lo que estaríamos intencionando? ¿Hacia dónde estaríamos redireccionando? ¿Hacia dónde estaríamos redireccionando? Válgame la redundancia, la vibración que estamos dando. Inténtelo con su mascotita. Póngalo aquí su mascotita y empiecen a mandar esa energía. Mándele ese alimento físico, espiritual, mental, psicológico. Chichil yeyeka mak mikiliski. Oh, chichil yeyeka mak mikiliski. De mar, de mano, de aire rojo que lo generas con tu mano, que causa muerte. Es una energía negativa que viaja a través del aire. Es una energía negativa, hermanitos, esta palabra. Y que se conecta con el arco iris, ¿no? Para nosotros, para los abuelos, el arco iris es una serpiente creado con la energía de varios seres humanos, ¿sí? Que hacemos esa intención. Y el momento de querer controlar la lluvia, atajarlo con el arco iris, es eso. Es eso que hace daño. ¿Por qué? Porque no estás permitiendo que fluya el sustento, porque al momento de que haya lluvia, pues va a haber alimento, ¿verdad? Pero si no llueve, pues no va a haber ese sustento alimenticio. A través de esta energía negativa podemos hacer, como decimos, el mal de ojo, ¿no? Está bien tranquila la persona y a través de nuestros ojos, a través de nuestra energía, inclusive para que no nos vean, empezamos a vibrarlo. Después de que lo practicamos mucho, ya no necesitamos las manos, sino que de acá, de todo el cuerpo, empezamos a vibrar. Inclusive hacemos algún ademán y la persona empieza a dolerle la cabeza, sobre todo los niños empiezan a llorar, ¿verdad? Es que le estamos mandando esa energía negativa.
También es esa energía que dispersa las nubes, ¿no? Es esa energía que a veces vamos a dispersarnos. Lo que les decía, voy a dispersar. O también pedirles que esas gotas caigan a la tierra para que... Ujú. ¿Es posible? Claro, si nosotros lo intencionamos. Obstruir el paso de las lluvias con el aire. Empiezo a intencionar. Inclusive, podemos utilizar nuestro bastoncito y un atadito de palma, ¿no? De esa palma lo podemos tejer o con nuestro abanico. Hay un abanico que se hace a base de plumitas de águila, a base de plumitas de águila o a base de plumitas de guajolote. Hacemos con las plumas. Empezamos a dispersionar, a pedirle que se vaya. Y se hace, y se logra, hermanitos. Créame, el aire le pedimos y llega. Haz que desvíen estas lluvias que venían para acá para que esta comunidad no llueva, que se vayan de otro lado. Ojo, ¿aún hay competencia? Sí, dentro de los abuelitos. Dentro de esta creencia, yo todavía lo llegué a vivir, hermanitos, eh, con mi papá y un abuelo. Pues yo no sabía, me dice, era en estos tiempos de lluvias que llovía mucho. Fuimos, le llamamos nosotros la colindancia entre esta comunidad que está aquí adelantito y las otras comunidades, ¿verdad? Aledañas para acá. Dice, vamos, cargue el morralito de Isle, vamos. Y llevaba un collar, un xochicoscas, un collar. Nos subimos en unas piedras, así, donde pasaba, aquí estaban unas piedras, piedra, y en medio pasaba el río. Entonces dice mi papá, fíjate lo que vamos a hacer. Fíjate cómo vamos a controlar el río. Empezaron a orar, a rezar, a ofrendar, inclusive se cortaron su mano y ofrendaron la sangre. El momento que escuchamos, venía el río pues fuerte, ¿no? Venía casi desbordándose a sus orillas, le empiezan a hablar. Agarran ese collarcito, le tiran, como si lo lazaran. La intensidad, la intensidad con la que venía ese río, hagan de cuenta, que se hizo bien tranquilo, bien mansito, iba, ni se iba desbordando, pero pasando allá, todo el terreno aquí en el pueblo pasa, a orillas un río, todo bien tranquilo. Terminando en tal territorio del pueblo, empezó a desbordar, empezó a cortar terrenos, empezó a meterse en terrenitos de regadío, hizo mucho daño. Y entonces, ese trabajo a mí me encantó mucho. Desafortunadamente, pues no lo aprendí, pero me gustaría aprender, ¿no? ¿Cómo controlar el río? Dice el abuelito, es que el río es una serpiente, justamente. Cuando tú le tiras este xochicosca, es como hipnotizarlo, como hacerle un tipo conjuro. Cuando pase por nuestro pueblo, reconozca este nuestro territorio y pase mansito, como decimos, tranquilito, sin hacer daño. Y que llegue en otro territorio ahí, cada quien se. ¿Eso existe? Sí existe. Pero para esto vamos a necesitar el tonalpoal, ¿sí? El tonalpoal. ¿Coincidencia o no? El día de hoy, claro, antes de las 6, ¿no? Antes de las 6:45. Estábamos en el tonal de Ocelot y justamente hicimos la ceremonia de Ocelot, de Tepeyolotl, ¿no? Entonces, al momento de dar esta ceremonia, de compartirles a los hermanitos que donde fuimos, les decía, justamente hoy es un día 7 Ocelot.
El número 7 representa nuestro celotito de cada uno de nosotros. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, pues es que la cuenta del tiempo que llevamos. ¿No? Pero bueno, entonces a todo esto, ¿dónde están? Podremos decir, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde lo ve usted? ¿O dónde? ¿O cómo pudiéramos nosotros? ¿O cómo lo entenderíamos? Aquí está, miren, es en el Amostrio Borges. Si se dan cuenta ustedes, es el sustento que hay aquí, miren. Todo eso es el sustento, todos son los tlaloques, ¿no? De cada rumbo. Y aquí está la energía roja, el Yeyeca Chichiltic, ¿sí? El Yeyeca Pustic, ¿se acuerdan? El aire amarillo está aquí. El Yeyeca Caputztic. Y el aire amarillo, Yeyeca Caputztic, otro Yeyeca Chichiltic. Para la siguiente clase vamos a trabajar con Yeyeca Yayautic, con el aire rojo. Y culminamos con un aire, perdón, con un aire de Mishkoat. Este es el aire de Mishkoat, el aire que viene desde el universo. Los Macuil Tlaloque. Y si se dan cuenta, ¿a quién riegan? Al sustento de las mazorquitas, ¿no? Aquí están, aquí es el de aquí retomé el Mazar, At y At. Y aquí tenemos el otro, es del Olin, justamente el del rumbo sur. Ese se tiene el tonal Olin, que podemos trabajarlo en un tonal Seolin, en un tonal Yeyiolin, ¿verdad? Yeyiolin. Ese es el trabajo, ¿sí? Muy bien. Pues hermanitos, ¿cuáles son las actividades que podemos realizar? ¿Qué debemos? Claro, si lo queremos hacer, si queremos trabajar con esta energía, siempre vamos a pedir permiso para empezar a trabajar estas energías. No porque se le ocurrió al maestro ya os así va a hacer y ya empiezo a hacerlo. No, hay que pedir permiso. El ajo como protector hay que utilizar. Este, este ajo, desde la antigüedad, desde los israelitas, desde los egipcios, desde Mesopotamia, desde Sumeria, utilizaban el ajo como protección. Igual los abuelos también, cuando lo traen acá, lo utilizan para protegerse. Su mismo olor, pero también su mismo contenido energético es un protector físico y espiritual, ¿no? Por eso, cuando vayamos hermanitos, cuando vayamos a los manantiales, por favor, hay que protegerse. Ahí no basta con la saliva. La saliva lo ocupamos para algo muy emergente y urgente, está bien. Pero cuando vayamos acá, hay que llevar eso. Su tabaquito no debe de faltar. Seleccionar un manantial de agua, quizá un pocito de agua, quizá donde nace el agua. Llevar una ofrenda para trabajar con la serpiente de ese lugar. Vayan siempre de traje. Traje flores, traje velas. No vayan con las manos vacías. No, hay que pagar el precio. Hay que pagar. Y detener el avance de las lluvias, perdón. El chiyahui. ¿Qué es un chiyahui? Es donde de Chalchihuitlicue, de donde nace el agua. Es un chiahui, un manantial, ¿sí? Donde brota el agua. Hay que llevar la ofrenda. Si nosotros le hablamos a esa misma serpiente, por eso son dos manantiales. Tú le pides este manantial, pero del otro extremo le pides también al manantial. Si tú quieres detener las lluvias, le hablas y como te conocen, conoce ya tu palabra, desde lejos lo empieza a mandar. De aquí, de este manantial de este lado y este de otro lado, forman el arco iris y bloquean el paso de las lluvias. Pero también esas mismas manantiales pueden ayudarte a que
lo invisibilicen esa protección de la otra persona, así como el del cuentito. Y eso pasó, y eso es real, ¿sí? Entonces, el arco iris se forma de extremo a extremo, metido en cada uno de los manantiales, ¿sí? Se dice que esto de este arco iris no nos lo permite pasar la lluvia, porque es una serpiente. ¿Por qué es una serpiente? Acuérdense, les decía de Chalchihuitlicue. Un manantial es Chalchihuitlicue. Y Chalchihuitlicue manda a Tlaloc. Gracias a Chalchihuitlicue se pueden formar o sea, gracias a los ríos, a los manantiales, a los mares que evaporan, se forman las nubes y hay agua. Y él mismo lo puede controlar. Si tú te conectas con Chalchihuitlicue, tú podrás controlarlo todo. Tú podrás trabajarlo. Tú podrás conectarte sin ningún problema que tú puedas hacer. Es necesario conocer los dos manantiales y ofrendarles constantemente. Puede ser en cada trecena, ¿sí? Hay que llevarles sus ofrendas a estos manantialitos. Un tabaquito, su velita, su florecita, quizás algunas veces su comida. Hablar. Es como cuando comenzamos a enamorar a una persona, ¿verdad? No llegamos diciéndoles, oiga, usted me gusta mucho, me gustaría iniciar una relación con usted. No, poco a poquito nos lo vamos ganando con cositas bonitas, ¿verdad? Lo mismo esto con las energías. Las energías sienten. Las energías sienten tu vibración cuando tú les estás hablando con ese amor, con esa pasión que tú deseas hacerlo. Pero cuando solamente, para que me vean que yo soy bueno para esto, no, les aseguro que no. Ellos sienten cuando estás mintiendo y ellos sienten cuando en verdad lo estás pidiendo con toda esa fuerza de voluntad, ¿no? Hay que seleccionar esos manantiales. Para liberar el camino de la lluvia será necesario enterrar el cuchillo de pedernal o de obsidiana en el tlecuil o tlacuil, emitiendo esta plegaria. Ojo, lo del cuentito, y ese es real. Hay alguien que ya puso su arco iris. Te vas tranquilamente a tu tecuil, a tu fogoncito, donde hay ceniza, donde están los rescoldos de eso que se quemó de leña. Entierras tu cuchillito de pedernal o de obsidiana y dices, y kamawisot, guanoyolo, namechnota, shinech kakikan, y pampa amehuame, anguishtok. Shikon kawilikan, kiatzitsinte, montequipanoca, nikintlapolwili inohui, ma niki, nimo tlancuaquetza, amishpa, ika nocopaltlauiloltzi, noxochitzi, uan achichi cayoctzi, timocalactia, amo tiquilcahuasqui, amo paleuilis. Una interpretación de esta plegaria, con mucho respeto y con el corazón les hablo. Escúcheme porque ustedes son grandes. Dejen que los tlaloques, dejen que los fertilizadores, que la lluvia, trabajen con la lluvia. Permitan que les abra los caminos. Me arrodillo ante ustedes y se arrodilla uno con mi velita, con mis flores en pasuchi y el licor del maguey. Nos comprometemos no olvidar su ayuda. Sí, pero cuando nosotros hacemos es como cuando le suplicamos a alguien. Inclusive podemos sentirlo y vibrarlo, derramar lágrimas. ¿Es necesario? Sí. Yo les hago esta analogía. Llega una persona y les dice, oiga, necesito que abra la puerta, pero ya, hasta les truena las manos.
¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Y quién se cree? Yo también soy guerrero. Ahora, a otro modo. Oiga, disculpe que lo moleste. Le quiero pedir un gran favor. Me haría, me ayudaría a abrir la puerta para que yo pueda pasar, por favor. Le suplico que me ayude. Mire que tengo una necesidad. Hay formas de pedir las cosas. Y cuando nosotros pedimos esto, justamente nuestra palabra son estas flores, miren. Es la energía que emana. Es la, es el vibrar como yo comparto esto, ¿sí? A simple vista la plegaria suena muy sencilla, si queremos verlo desde una mirada occidental, muy pobre, pudiéramos decir. Pero realmente cuando tú lo dices con y con el anhelo de querer que se logre, se logra, vivir esa intención, se logra realizar esa vibración que nosotros hacemos, ¿sí? Se llega donde tiene que llegar, como dice la canción, ¿sí? Ahora, esa es la plegaria, purificación de la mente y el espíritu, lo que les decía. Ayuno por 13 días desde alimentos en la mañana, solo miel con pinole o tortilla dorada. Si padecemos alguna enfermedad y que creemos que nos afecte, no lo hagan. O sea, hasta donde podamos ayunar. Si yo ayuno de aquí hasta las 10, hasta las 11 de la mañana, o todo el día hasta en la tarde, ¿cómo? Pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No esfuercen su cuerpo. Pero sí, si dicen, pues yo puedo, pues háganlo, ¿no? Visitar los manantiales. No todos los manantiales nos van a aceptar, se los aseguro. Porque los manantiales es como las personas. No a todos nos caen bien. No sé si les ha pasado a ustedes. Quizá la persona no me ha hecho daño, pero dices, no, contigo de lejitos, no sé, siento tu vibrar que, ¿no? Repela cuando es del mismo polo, ¿no? Como que, pero hay personas que dices, no, me siento bien, me siento en armonía con esta persona. Igual con los manantiales. Ofrendar a los ancestros, ojo, a los ancestros, a nuestros ancestros, a nuestras vidas pasadas, que los abuelitos le llaman las ánimas que trabajaron como tlaloque. Hay personas que trabajaron como pedidores de lluvia y tienen un gran conocimiento. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alimentar, bueno, vamos a alimentar estos ancestros con qué? Con velita, con agüita, ¿sí? Desde ser posible, del vaso que ustedes beben. ¿Por qué? Porque justamente eso, tú te unirás a ellos. No sé si se acuerdan que les decía yo, intencionando, sin tanto conocimiento, me, me introduje en un pequeño portal, es allá donde está la huehuete, donde está el río, ¿sí? Me dijo la abuelita, "Sí, ve", y me senté en posición fetal, intencionando de que ese lugar me diera la respuesta. Fue como en un sueño, un tipo sueño, reaccioné como en otro lugar, en un espacio donde sentía yo que flotaba, pero sentía y veía energías oscuras, enormes, alados, con cuerno, ¿no? Y algunos de ellos me ponían la mano, pero traspasaba como tipo gaseoso, ¿no? No era materia física. Y llegó un momento que vi una energía alto,
robusto, con cuernos, y él me hacía, me ponía el dedo, ¿no? Como que queriendo unir esto. Y como él era altote, muy grande, tuve que elevar mi rostro y querer hacerlo. Pero en ese justo, en ese como un flash, digo, no, es el demonio, es el malo. Mi mente catolizada, no, no, no lo toques, te va a hacer daño. ¿Y qué creen? Como si en ese momento fueras expulsado de ese espacio. Y ahora lo he intentado, ya no, no he podido. Decía la abuelita, pues fuiste un tonto. ¿Tú crees que para ellos eras muy bello? ¿No? Igual, a lo mejor eras horrible para ellos, ¿no? A lo que voy. Es que, dice ella, si tú hubieras hecho esa conexión con ellos, hubieras hablado y no te hablaban con la boca, sino que con el vibrar de la mente, para los demás no los iban a ver, solo tú los podrías ver. Tú te convertirías en esa cajita. Se nos convirtió en cajita.
¿Se le fue el internet al maestro, compañeros? Así es, se le fue el internet. Ya llevamos poquitos minutos, hermano Pedro. Hay que esperar, hermano, no hay que desesperar, ¿ok? Ya mandó mensaje en el WhatsApp. Va a ayudarnos, nos va a dar la energía necesaria para todo el día. Y lo tiene. Y lo tiene, esta energía lo tiene. La miel, ¿no? Y para ello, antes de saborearlo, vamos a olerlo. Cuando es miel pura, realmente, vamos a olerlo todos esas aromas de las flores. Vamos a potencializar nuestro olfato. El pinole es es un polvito que se hace a base de maíz, que se muele. Algunos lo endulzan, algunos no, pero primero lo asan en el comal, de manera artesanal, lo asan. Este maíz rojo, lo asan, y después lo empiezan a moler en el comal o en un molinito que le dan vuelta. Ya con agüita, le echamos un poquito de agüita, hacemos bolita y con eso lo comemos. Unas tortillas o una tortillita dorada. Visitar los manantiales, darle ofrenda a los ancestros, a nuestros abuelitos que ya fallecieron, nuestras vidas pasadas, que trabajaron como Tlaloca, que trabajaron, porque ellos son los que nos van a dar el conocimiento. Alimentar a las energías generadoras del sustento con miel, tortilla, fruta, mole, flores de cempasúchil. ¿Quiénes son los generadores del sustento? Usted ya lo sabe. El sol, Chalchihuitlicue, los ríos, los mares, los lagos, la madrecita tierra, el aire, el fuego, ¿no? A ellos hay que darles esto, ¿no? Hay que ofrendarles. ¿Y cómo le ofrendaríamos, por ejemplo, al sol? ¿Cómo le ofrendaríamos nosotros? Bueno, lo ponemos en un casito, en un platito de barro de preferencia, le ponemos un poquito de agua y ya el sol lo evaporiza a través de esa forma. Al igual que en la tierra, hermanitos, en la tierra también, en el agua hay que disolverlo, pero hay que hablarle, decirle que le estamos entregando esa ofrenda a la tierra, al salón, ¿no? A todos, todas las energías que nosotros lo tengamos presentes. Obtener 13 piedritas de río. Algunos yo ya les compartí y decía algunas piedritas de río que nos reunimos en esta ceremonia en el Capuli, Huitzilin y Pañejecat, ¿no? Precisamente son 13 piedritas de río que tengan de color jade. ¿Por qué las piedritas de río? Porque estas piedritas ya fueron forjados. Cada vez que los viene rodando el río, se, se friccionan con algunas otras piedras y se van dando formas. Y al tenerlo con el agua, dentro del agua, le dan otro color. Lo sacamos de otro color. Estas piedritas de río, de color jade, de tamaño regular, claro, un tamaño así, en un morral de isle, eso sí, tiene que ser de isle, su morralito, ya que es la fibra de la abuela Mayagüe, es del cuerpo de Mayagüe. Permítanme. Justamente, así es más o menos son los morralitos, ¿no? Algunos ya lo tienen. Bueno, yo lo pinté porque lleva mi trecena, es que es de mi trecena, pero es este, miren, es de la fibra de maguey, ¿no? Es del cuerpo de maguey. Y justamente
Justamente aquí es donde les decía yo que Quetzalcóatl se enamoró de Mayahuel, era una estrella hermosa. La gran abuela Citlalinicue, al enterarse de esta relación, bajó y lo destrozó Mayahuel, lo cortó en todas sus extremidades. Y que Quetzalcóatl, en su inmenso amor por Mayahuel, la enterró sus extremidades. Y estas extremidades tienen una punta, para que al momento que baje la abuela Citlalinicue a querer a destruir a Mayahuel, ya no pueda. Esas puntitas de maguey no le permitan compenetrarla y hacerle daño, ¿no? Entonces, tiene su historia Mayahuel o Meyahue, ¿verdad? Que nos da la fibra. Y en ese lo vamos a guardar estos chalchihuitl, estos piedritas de jade. Son piedritas que se ven bien bonitos, que tienen el color azul. Eso los vamos a guardar. Son 13. ¿Por qué 13? Vamos a cargar nuestro morralito. Claro, no vamos a buscar piedras enormes, ¿no? Regulares, pequeños, que los podamos cargar. Y nos van a seguir recordando, por eso les decía, un collarcito, póngale chalchihuitl, ¿no? Que ustedes puedan estar recordando su fluir, su trabajo con chalchihuitl, ¿no? Esto lo vamos a aportar cuando vayamos a los manantiales. Cada vez que vayamos y le hagamos una petición, lo dejamos ahí una piedrita, pero lo intencionamos. ¿Qué le pedimos? Conexión con ese lugar. Y le estamos dando nuestra energía, ¿no? Con nuestro aliento. Y le pedimos, como decimos algunos, un deseo, una petición, ¿verdad? Que nos ayude a conectarnos con ese lugar. Que nuestra energía vibre ahí. Es un regalo que le vamos a llevar. Nuestro bastón de ahuehuete, ¿sí? Ahuehuetl. A de agua, huehuetl, el agua anciana. ¿Sí? Agua sabia, agua sabio. Es la casa de Tlaloc, el ahuehuetl. ¿Sí? Por eso de la rama del ahuehuete es lo que vamos a hacer. Me acuerdo muy bien que yo ya les había mostrado un bastoncito. En la parte de arriba tiene Tlaloc y en la parte de abajo, un ejemplo aquí, tiene Coatl. Y en medio es donde lo vamos a retomar como nuestro bastón, como Tlaloque, como pedidores de lluvia, que nosotros podamos conectarnos con el Ilhuicat, con el universo, con el cielo y con la tierra. ¿Sí? Entonces, ahuehuet. El ahuehuetito es una plantita muy hermosa. Si queremos que nazca el agua en algún lugar, primero tenemos que alimentarlo. Se le llama sembrar el agua. El ahuehuete necesita mucha agua. Todos los días hay que llevarle mucha agua. Pero eso sí, cuando ya enraizó, así como crece hacia arriba, crece hacia abajo con sus raíces. Sus raíces empiezan a buscar agua subterránea. Ellos se van hasta abajo, hasta lo profundo, y empiezan a través de sus raíces a absorber el agua y a humedecer todo su lugar alrededor. Y de tanto humedecerlo, empieza, empieza a brotar la agüita. Ella busca el agua. Primero lo tienes que alimentar, después te alimenta de esa fuente del agua. Por eso donde hay un ahuehuete, hay agua, hay un manantial. No, ese es su trabajo. Esa es la casa de Tlaloc, la casa del agua. Por eso los bastones son de ahuehuete. Son de ahuehuete, hermanitos. Justamente porque el cuerpo de ahuehuete está lleno de agua, al igual que nuestro cuerpo. Además que son sabios. Los ahuehuetes es uno de los árboles también muy longevos, que pueden vivir hasta más de 500 años. ¿Sí? Los abuelitos a propósito lo agujeran para los hermanitos que han venido aquí a la casa, a su casa de ustedes. Nos hemos metido ahí dentro, ¿no? Que les decía, y tú puedes intencionar, te puedes proteger de la lluvia y no jamás le pega el rayo a un ahuehuete, porque es su hogar del Tlaloc. Ahí se va a descansar Tlaloc, ¿no? Entonces,
el bastón de la conexión entre el universo y la tierra, ¿no? Que les decía yo, es un bastón que vamos a revestirlo, vamos a darle corazón, vamos a darle espíritu a ese bastón. Y ese bastón no se ofrendaría a nadie más que tú, más que uno mismo. Ya cuando transmute a mi clampa, bueno, pues lo dejo en mi altar o se lo heredo a alguien más. Pero por lo general, ese bastón se vuelve parte de tu cuerpo, parte de tu ser. Tú eres Tlaloque, el medio para la intervención. Nosotros somos el medio para intervenir, lo que les decía. Empiezo a generar esa vibración. Conexión con la tierra como Coatl. Vamos a conectarlo con la tierra, con Coatl. Y cada vez que hagamos esta ceremonia, nos quitamos los guaraches y enrollamos hasta nuestra rodilla, nuestro pantalón. ¿Por qué? Para permitirle que la energía de la tierra se conecte con nuestro cuerpo. Es que está bien caliente la tierra, es que me va a lastimar. Porque te estás programando así. ¿Sí? Ese es nuestro bastón. La forma en que lo vamos a vestir será como nuestro corazón, nuestra mente nos lo indique. ¿Sí? Ese es parte de los tlaloques. Tema para el día de mañana. Tema del día domingo, los portales del tiempo en la actualidad y fuente de abundancia del sustento. Como pedidores de lluvia, necesitamos conocer estos portales. ¿Existe? Sí. Algunos lo cuentan como leyenda, algunos lo cuentan como algo inexplicable. ¿Existe? Claro que sí. A la llegada de los invasores, varios grupos de los abuelos dijeron, nosotros no vamos a compartir este tiempo y espacio con esta gente degenerada. Nosotros nos aislamos. Sabían justo qué momento, qué día, qué hora se abrían esos portales y se metieron. Inclusive podían hablar con los guardianes de estos portales. En la gran mayoría de los estados, en la gran mayoría de las regiones, hay siempre un lugar donde dicen que en determinado día, determinada festividad, ese portal se abre, puedes meterte, pero hay un determinado tiempo que tienes que entrar y salir. Y si te quedas adentro, tú sientes que a lo mejor te tardaste con minutos, pero acá afuera tardaste lo de un año. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar por ejemplo, decían algunos, justamente que en una reunión reciente que fuimos a la Cámara de Senadores, estaba un hermanito maya, ¿no? Maya Tzotzil, algo así, Maya Tzotzil. Entonces me decía él, oiga, ¿usted qué opina de los portales? Le digo, bueno, sé un poco, ¿no? He escuchado en forma de leyenda. ¿Y usted lo cree? Sí, porque yo en estos portales le digo, he pedido la abundancia, he pedido sabiduría y lo vibro. Y yo siento que sí hay. Bueno, ¿usted sabe de la desaparición de los mayas? Muchos dicen que se fueron con los extraterrestres. Muchos dicen que se murieron. Le digo algo así. Ahí viven en un portal. Se resguardaron en un portal. En el mar y en la selva. Justamente les digo eso. Porque fíjense que a lo mejor les compartí en algún momento una fotografía en la comunidad de Cuixapa. Es una cueva, tipo cueva, ¿no? Entras y adentro se da la ofrenda. Dice la leyenda que ahí, en ese lugar, vive el señor Agustín Soriano y la señora María Magdalena enamorante. Ahí viven. Ellos te dan el sustento. Que tienen su historia. Sí, pero de eso mañana hablaremos. ¿No? De los portales. ¿Por qué? Porque son lugares sagrados también donde podamos pedir abundancia, sustento
y por qué no, un tipo de poder. Pero recuerden que conlleva también una responsabilidad, el de hacer las cosas. De nosotros depende qué energía vibramos. Hermanitos, de mi parte sería todo. Hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que trabajar esta energía de pedidores de lluvia. Recuerden que en este mes de octubre cumplimos un año que iniciamos este proyecto, que nos hace falta, ¿sí? Nos hace falta trabajar, nos hace falta comprender el despertar de nuestro gran poder de conexión con las energías sagradas de la Madre Tierra, del abuelo Viento, del abuelo Salo, el licor que fertiliza la tierra, de la madrecita y abuela Chalchihuitlicue, el agua de los ríos, de los lagos, del abuelito Huehueteotl, el abuelito Fuego, la energía más antigua, y sobre todo nosotros, la energía que vibramos y emanamos con los demás. Hermanitos, esta presentación creo que se los compartí en el grupo y ustedes lo pueden enriquecer, por eso se los mando en PowerPoint, se los mando en PDF, por si ustedes creen que les pueda servir en algún momento en compartir un poco de información, adelante, adelante, hagámoslo, vivámoslo, vibremos, pero no digan que no funciona, ¿y por qué no lo prueban? ¿Sí? Hermanitos, de mi parte sería todo, no sé si alguien quisiera participar, alguien quisiera aportar algo, estamos en la mejor disposición de escuchar y de aprender de todos nosotros. Sí, hermanito Tosnene. Tlapoyahualti Topiltzin, Tlapoyahualti Nogniwan. La voy a voltear. Ya va a ser un año que empezamos esto, maestro. Y, Ujú. y nos vuelve a decir, pues de esto se trata de trabajar. Y sí, he Sí. trabajado, no, no haciendo todo lo que usted nos ha indicado. Quiero compartir mi avance. Y mi avance es ya poder quedarme quieto, poderme callar más fácilmente. Y yo creo que también he aprendido porque veo la vida diferente y lo veo por mis hábitos en el día a día. Eh, Más práctica y menos conocimiento. Eso ha sido para mí este año. Mi deseo pues es mover, poner y quitar nubes y que llueva bonito, no tormentas. Estoy contento con lo que he avanzado este año. Tlazocamati mía y canochi no yolo. Tlazocamati Nognitzin. Sí, hermanitos. Gracias, hermanito Tosnene, por su experiencia, por su compartir de su palabra. Realmente es lo que debemos de hacer, practicar, para que nadie nos lo cuente, que diga, no, pues es que se siente. ¿Y por qué no lo haces? Por eso yo intento ponerle las plegarias que a nosotros nos los enseña de manera oral, que tienes que poner mucha atención, grabártelo, y por eso a veces me cuesta un poquito, digo, ¿cómo era la plegaria? A ver, acuérdate, ¿cómo es? Y otra vez, ¿no? Entonces todo esto es a través de forma oral que no lo comparto. Por eso es importante, hermanitos, hermanitas, que podamos escribir nuestras experiencias. De esta temática, lo puse de esta forma y obtuve esta respuesta. Y eso es lo importante, que podamos nosotros poner en práctica este conocimiento, ¿verdad? Sí, hermanito Xochitl, perdón, Chicnau Xochitl, lo escuchamos. Tlapoyowalti, Cuali Yowali, Mochi,
Claro. Temachán, Igual, pues hermano. fascinado con esta clase. Muchas gracias por su conocimiento. Yo tengo una pregunta sobre la lámina 4. En la lámina 4, donde vemos a las energías, donde vemos a los tlaloques, veo en la parte de abajo, en los cargadores, que vienen de diferentes colores. Hay unos, por ejemplo, que vienen de color gris, otros de color rojo. ¿Esos qué significado tienen, Temachán? Sí, hermanito. El color gris precisamente es la energía como del atlachinolin, como el vapor y del proceso que tiene de elevarse este vaporcito y formarse las nubes. El color rojo también representa justamente la fuerza de voluntad que nosotros impregnemos para que se logren realizar nuestras peticiones. Porque no es lo mismo, como les decía, ay, ojalá que sí me escuchen lo que estoy pidiendo. Y si no funciona, pues está bien. No, es que yo lo estoy pidiendo, estoy asegurando que va a suceder y tiene que suceder. Y pongo todo de mi parte en intencionar, en empoderar esa acción en el cual yo pueda llegar al, a lograr mis objetivos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros podemos entender que tanto colores como formas, como posiciones en el que vamos a encontrar en algunas páginas de la Moshli, nos ayudarán a encontrar el camino, el sendero y el mensaje que nos están dando. ¿Sí? Ahorita estamos con esto. Pero recuerden que también vamos a empezar a escribir algunos amushli. Vamos a impregnarle algún color, alguna forma, y todo eso tiene un conocimiento, ¿no? ¿Sí, hermanito? Entonces, colores, formas, trazos, nos llevan a qué? Nos llevan a un mensaje, nos llevan a comunicarnos de una u otra forma ese mensaje a veces implícito, intangible. Pero si nosotros observamos, callamos, deme un minutito. Buenas noches, abuelo. Estamos en una clase. Buenas noches. Nada más un instante de tomo de su sagrado tiempo, maestro. Le pediría que revisáramos ese video que acaban de mandar. Usted acaba de publicar un video de los magos, del 7 águila, digo del 8 águila, del día que acaban de empezar. Sí, abuelito. Yo quisiera que se rectifique. Yo tengo la idea de que el Señor de la Noche, que ahí dicen que es Plitzinteputli, es un error, maestro. El Señor de la Noche, que corresponde a este día 8 águila, es el número 5, no, es el número 6, que es Chalchutlicue, la Señora de la Noche. Nada más para comentarle que ese video que nos compartieron hoy trae un pequeñísimo error ahí en cuanto al Señor de la Noche. No sé si lo pudiéramos verificar, que maestro. Sí, sí, abuelito. Deme tiempo y lo checamos muy bien. ¿Le parece? Sí, me encantaría que me saque de la duda. Yo tengo la idea de que el correcto es Chalchutlicue, maestro. Sí, abuelito. Entonces, en eso quedamos. Que un gran abrazo, maestro. Gracias por su atención. Sí, abuelito, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Sí, les decía, hermanitos. Entonces, una de las bondades y de las cualidades que podemos encontrar es que al leer una Moshli, vamos a encontrar
la información que también lo que vibra en nuestro corazón junto a ellos, ¿no? Es esa manera en el cual vamos a encontrar el sustento. Y si se dan cuenta, hay muchas mazorquitas. ¿Qué es el sustento? El centeo. Pero también están de diferentes colores. ¿Sí? Sí, hermanito. Entonces, vamos a encontrarlo de esa manera y vamos a encontrar mucho más información y herramientas en el cual nosotros vamos a ir enriqueciendo. ¿Sí? De acuerdo, hermanito. Sí, Tamashani, muchas gracias. Sí, hermanito. Los Okamati, mi. Bueno, pues me encantaría que mañana nos acompañaran en esta clase, hermanitos, justamente eso. Y si ustedes conocen algún tipo, yo sé que no tan solo en Guerrero, sino que es a nivel mundial, hay lugares, hay puntos muy energéticos que podemos aprovecharlo muy conscientemente, esa energía para nuestro beneficio y para el beneficio de todos los demás. Pero siempre teniendo en cuenta el cuidado que debemos de tener en cada uno de nuestras decisiones que nosotros tomemos. ¿Sí, hermanitos? Pues de mi parte sería todo. Mañana los espero en la clase de Tonalpohualli de 8 a 9:30. Aunque a veces nos extendemos hasta las 10, ¿no? Como el día de hoy. Y pues seguimos con esta falla del internet por las lluvias que han estado muy fuertes. Han dañado estas redes que todavía no tenemos pues, esa fibra óptica que quisiéramos. Pero bueno, se hace todo lo posible. Hermanitos, para mí fue un placer estar con ustedes. Tlazokamati, Timoitasque, Mosla. Paso Camate, tiempo, la maestro. Buenas Timoitasque, noches. Mosla. Buenas Buenas noches, Sí, gracias. Timoitasque Mosla. Buenas noches.